Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. El mundo entero está a la expectativa, pendiente de cómo manejará Donald Trump el tema de la guerra en Ucrania. Sabemos que Trump prometió ponerle fin a ese conflicto, dijo que lo haría antes de tomar formalmente posesión del gobierno y la gente entonces está a la espera. ¿Qué hará al respecto Donald Trump? Yo creo que es importante echarle un vistazo al contexto para saber cuáles son las posibilidades de Trump, cuál es el margen de maniobra, qué podría realmente intentar. Él dijo que resolvería el asunto juntando a Putin y a Zelensky, pero él no dijo en base a cuáles criterios podría procurarse una solución a la guerra. Es importante el contexto porque eso da una idea del margen de maniobra que pueda tener Trump para plantear algún tipo de exigencia. ¿Y qué tipo de exigencia pudiera plantearse? No creo que tenga un margen de maniobra muy amplio en lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla quien tiene la iniciativa ahora mismo es Rusia. Es Rusia quien está a la ofensiva. Es Rusia el país que ha ido ganando terreno. Y la OTAN tiene como única opción para ir en ayuda de Ucrania y evitar la debacle, involucrarse directamente. Y eso es impensable que un hombre como Trump, que prometió al electorado finalizar ese conflicto, termine haciendo lo contrario, termine escalando y termine sometiendo nuevos proyectos de ayuda económica a Ucrania al Congreso de los Estados Unidos. Eso equivaldría a una gran derrota porque lo colocaría como un hombre que no supo calcular sus posibilidades. Entonces ahí hay una situación creada de hecho y habría que vérsela con las exigencias rusas fundamentales, aquellas que los rusos pudieran entender como no negociable y que pudieran resultar un trago amargo para Occidente. Pero al mismo tiempo Trump pudiera exigir algún tipo de concesión que no coloquen a Occidente como un perdedor en esta guerra, porque de todos modos quien estaría negociando sería Donald Trump. Y los términos de la negociación pues correrían por la cuenta del gobierno trumpista. Y entonces, cuando Trump ofreció ponerle fin mediante la negociación, quiere decir que él optó por la opción de sentarse a discutir con Rusia. La otra posibilidad era la de cortarle la ayuda a Ucrania, sigue estando ahí abierta, con lo cual, pues Ucrania con el tiempo tendría que forzosamente negociar porque los aliados de Europa no están en condiciones objetivamente de sustentar esa guerra, ni económica ni militarmente. No están en condiciones de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las líneas rojas de Rusia en una eventual negociación? ¿Cuáles serían esos aspectos no negociables para Rusia? Yo creo que se puede, aunque uno no está en la mente de Rusia, estaría necesariamente haciendo conjeturas, pero a partir de la realidad que se vive hoy y de lo que ha estado planteando Rusia, los objetivos de la denominada operación militar especial, a partir de ahí uno puede sacar sus conclusiones. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, Rusia exigirá un reconocimiento de la soberanía rusa sobre los territorios ocupados. Como se sabe, algunos de esos lugares, como el caso del Donbass,
como el caso de Crimea, están habitados por ciudadanos de ascendencia rusa. Siempre han vivido en Ucrania, pero son de ascendencia rusa, son rusoparlantes. Sin el cumplimiento de ese objetivo, la operación militar de Rusia sería un total fracaso. En segundo lugar, la neutralidad y la desmilitarización de Ucrania. Esos fueron los propósitos declarados de la denominada Operación Militar Especial. Recuerden ustedes que Ucrania sorprendió a los rusos con la penetración en el territorio de la Federación Rusa a través de Kursk, en dirección a Kursk. Y eso, con el paso del tiempo, aunque se llegue a un acuerdo, Ucrania pudiera intentarlo de nuevo si no se discute un estatus de zona desmilitarizada. Y esa será una prioridad 1A de los rusos. Neutralidad, no alineación y al mismo tiempo desmilitarización. En tercer lugar, Rusia exigiría un mecanismo efectivo para asegurar el cumplimiento de lo pactado. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes que Ucrania incumplió los acuerdos de Minsk del año 2014, aquellos que le pusieron fin a esa guerra entre el Donbass y el gobierno de Kiev, que hubo un momento en que los rusófilos estaban avanzando, entonces intervinieron Angela Merkel y François Hollande para impedir que los rusos, sus patrocinados, se hicieran con el control de toda Ucrania. Recuerden que Angela Merkel y Hollande dijeron que el objetivo de esos acuerdos eran darle tiempo a Ucrania para que se armara. Y no es verdad que Rusia va a caer otra vez en la misma trampa. Ucrania, además de eso, incumplió lo que se pactó en Estambul. Eso ocurrió 2 meses después de iniciada la guerra. Se reunieron en el territorio de Turquía con el auspicio de Erdogan. Se llegó a un acuerdo. Ucrania exigió como gesto de buena voluntad que los rusos se retiraran de las inmediaciones de Kiev. Rusia consintió, se retiró y después los ucranianos no cumplieron. Y alegaron que habían encontrado en Bucha, donde estuvieron los rusos, ahí cerquita de Kiev, para incumplir lo que se había pactado. Que encontraron ahí un montón de cadáveres. Eso dijeron. Bueno, en cuarto lugar, el compromiso no sería solo con Ucrania. Ucrania puede cumplir o no, pero Rusia exigirá incluir también ahí a la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque la OTAN ha jugado en todo esto un rol decisivo y Rusia no solo exige la no incorporación a ese pacto militar de Ucrania, sino también la de otros países de su entorno, como el caso de Georgia o el caso de Moldavia. Y entonces exigiría Rusia una garantía por parte de la OTAN en lo que tiene que ver con esto. Pero al mismo tiempo, recuerden que la discusión sobre este tema tendría necesariamente que abordar un nuevo esquema de seguridad en Europa. En quinto lugar está el tema de las sanciones y las reservas rusas congeladas. Estamos hablando de 350.000 millones de dólares. Y por tanto, ese es un tema también de trascendencia para los rusos. Un buen dinero. Y bueno, pues las sanciones es otra cuestión importante para Rusia. Sexto lugar, oleoductos y gasoductos rusos que pasan por el territorio de Ucrania. Ucrania tiene la potestad de decidir
ponerle fin a eso, dejar sin efecto acuerdos que creo que se cumplen ahora en el mes de diciembre, que Zelensky ha prometido no renegociar, pero en caso de un acuerdo para poner fin a la guerra, es un tema que habría que discutir, las condiciones. Yo creo que ahí hay un interés común de Rusia, de Ucrania y también un interés de Europa porque son instalaciones que están dirigidas a abastecer de petróleo y gas a países europeos. En séptimo lugar, Rusia exigirá la protección de la población rusoparlante. Ahí hay un montón de gente, la mayoría de la población de Odessa, para citar un ejemplo, es de ascendencia rusa, y los rusos han estado viviendo momentos muy difíciles. Esa es la verdad. Y también la propia Iglesia Ortodoxa. Los templos ortodoxos están actualmente ocupados. Y esa es una iglesia que tiene en Rusia mucha influencia, incluyendo influencia sobre el presidente Putin. Y ese es un tema que no se va a quedar. Rusia también aceptaría un esquema de seguridad para garantizar valga la repetición del término, la seguridad de Ucrania, que excluya el suministro de armas. Algo de eso se incluyó en el acuerdo de Estambul. Y por tanto es un asunto que no se presenta como algo difícil de aceptar para los rusos. Y está también el asunto del Mar Negro en noveno lugar. Ese es un tema también importante. Ahí hay muchos intereses, lo que tiene que ver con tráfico de personas y tráfico de mercancías. No sé cómo los rusos manejarán el tema de la legitimidad del gobierno de Zelensky, porque recuerden ustedes que Rusia ha venido sosteniendo que el mandato de Zelensky ya perimió y que Ucrania no ha celebrado elecciones. Ahora se está hablando de la posibilidad de celebrar elecciones en enero, como una manera de asegurar la situación de Zelensky. Todavía no hay una decisión firme en ese sentido, pero se viene hablando de eso. Entonces, creo que Rusia, que hoy tiene la iniciativa en el terreno de batalla, no aceptará un alto al fuego para negociar. La aproximación del invierno es un elemento de presión sobre Ucrania. Rusia hoy está a la ofensiva y está avanzando, ganando territorio. Y el alto al fuego equivaldría a un balón de oxígeno para Ucrania. Si fracasaran las negociaciones, entonces eso le permitiría a Ucrania reponerse. Aquí quizás se utilizaría un principio que se empleó en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Lo que pase aquí adentro en la mesa de negociaciones no influye afuera. Quiere decir, discutimos cómo ponerle fin a esta guerra, mientras tanto que cada quien haga lo que tenga que hacer. Y entonces se evita así el tema de que tú haces cosas para que entonces repercuta en la mesa de negociaciones. Ese pudiera ser un principio seguido a seguir por la parte rusa. Yo creo que todo esto que es esbozado lo que indica es que el asunto no es tan fácil como para usted ponerle fin en unas cuantas semanas. Eso puede tomar mucho tiempo. Aunque es posible ponerse de acuerdo en los aspectos gruesos y luego entonces ir avanzando por etapas. Pero hay aquí muchos detalles a discutir. Eso lleva tiempo, son muchos los intereses. Yo creo que Donald Trump ha prometido negociar, y negociar significa usted buscar arrancar algún tipo de concesión. Yo insisto en que Donald Trump no puede aparecer aquí como el hombre que fue capaz de hacerle grandes concesiones a Rusia, hacerle todas las concesiones, porque eso terminaría
teniendo un costo político para el gobierno de Trump. Yo creo que Ucrania es una oportunidad para Oriente Medio. Es decir, la solución de ese conflicto puede crear las bases para un mejor abordaje del problema en Oriente Medio. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia es un actor importante en Oriente Medio. Rusia tiene presencia militar en Siria, unas relaciones muy estrechas con el gobierno de Assad. Assad prácticamente depende del gobierno de Rusia, pero Rusia también tiene muy buenas relaciones con Irán, tiene una alianza estratégica y Rusia jugó un papel fundamental en la negociación del acuerdo nuclear, aquel que se pactó durante el gobierno de Obama y que versaba sobre el programa nuclear iraní. La idea era evitar que Irán desarrollara armas nucleares. Rusia jugó en eso un papel estelar y lo reconoció en su momento Barack Obama. Sin la participación de Rusia ahí eso hubiese sido imposible. Pero además de eso, Rusia tiene todavía contactos abiertos, a pesar de las diferencias, con el gobierno de Israel. Y es posible entenderse sobre una serie de aspectos y de alcanzar acuerdos que sean satisfactorios para Irán, satisfactorios para Israel y que puedan también crear las bases para que se pueda retomar el diálogo para una solución del problema de Palestina. Aunque Trump acaba de designar ahí a un embajador que es más pro-israelí o tan pro-israelí como el propio Netanyahu y tan radical en sus posiciones como el propio Netanyahu, que no cree en la solución basada en dos estados, que justifica los asentamientos judíos, pero hay una encargada de seguridad nacional que entiende que Siria no es un enemigo de Estados Unidos. Por eso los nombramientos que ha hecho hasta ahora Donald Trump son realmente curiosos. No te permiten sacar conclusiones rápidas sobre por dónde viene Donald Trump. Porque aunque todos son trumpistas, pero hay unos que tienen ideas un tanto diferentes a los demás. Por ejemplo, ese Marco Rubio que muchos dicen que es un halcón enemigo acérrimo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que es verdad, ha tenido pronunciamientos muy duros con respecto a esos gobiernos, pero quizás lo fundamental en la posición de Marco Rubio no consiste en eso. Hay que leer el informe de Marco Rubio denominado El mundo que China ha construido. El mundo que China ha construido es un documento de 60 páginas que yo recomiendo. Porque en ese documento Marco Rubio presenta una visión de China que es diferente a la que tiene Mike Pompeo, a la que tiene Nikki Haley, que Trump ha dejado fuera, ha dicho que no van a formar parte de su gobierno, y a la que tienen muchos que actualmente influyen en las decisiones de Estados Unidos, y que consiste en que a China hay que darle solo un empujón para que pueda su economía derrumbarse y para que el régimen de Beijing se venga abajo. Marco Rubio dice que China ha logrado avances espectaculares y pone un montón de ejemplos del tipo de adversario que tiene Estados Unidos, que ha aventajado a Estados Unidos en un montón de áreas. Y él las enumera, los logros fundamentales del gobierno de China en materia económica. Por tanto, un gobierno como ese, tú tienes que combatirlo no provocando un choque directo, porque si usted no fue capaz de doblegar a Rusia, y si Rusia ha vencido prácticamente a toda la OTAN, usted abrir un conflicto
con China es altamente peligroso, por lo que representa la zona Asia-Pacífico, la más dinámica en términos económicos del planeta. El impacto que eso tendría en el mundo. Además de eso, es utópico usted pretender desestabilizar a China y que el resto del mundo se quede como si nada. China es la segunda economía del mundo, con 1.400 y tantos millones de seres humanos. Imagínese usted una China desestabilizada y chinos corriendo para el mundo entero, con una Europa ya saturada de migrantes y un país como Estados Unidos, en donde el tema de la migración fue uno de los fundamentales para el triunfo de Donald Trump. Entonces, el propio Estados Unidos necesita a China, como China necesita a Estados Unidos. China es socio comercial principal de más de 120 países. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, Marco Rubio tiene un enfoque muy particular sobre eso. Y el que Donald Trump lo haya escogido probablemente indique que el tren de pelea con China será distinto. Pero además de eso, hay que ver la participación que tiene Elon Musk en el equipo de trabajo de Donald Trump. Musk es un hombre que tiene una fábrica de automóviles eléctricos en China, que ha elogiado el entorno de negocio de China, que en un momento determinado, en el año 2022, llegó a plantear que Taiwán debía ser parte del territorio de China, bajo el principio de una China dos sistemas, como el caso de Hong Kong, lo que se aplicó en el caso de Hong Kong. Eso llegó a decir Elon Musk. Ramaswamy es un hombre también que tuvo intereses en China. Él pactó la creación de una empresa con sede en China, en asociación con un grupo chino con conexiones con el gobierno de Beijing. Y ese es otro que va a trabajar con Elon Musk en ese proyecto que busca desconectar a los grupos influyentes, la gente que hace lobby, la gente que tiene compromiso, sacar de la administración pública a los que tienen compromiso con esos grupos, de tal forma que las políticas de la línea definida por la Casa Blanca se aplique sin mayores trabas. Y los que están trabajando en eso son esos dos personajes. Yo me pregunto, bueno, si ellos con toda esa influencia protegerán o no sus intereses ahí. Aunque Elon Musk tiene también ahora unos intereses en México, pero su conexión con China es importante y eso se mantiene. Y él ha abogado por desarrollar esos vínculos. Entonces es interesante cómo Donald Trump va a manejar todo esto. Hay que esperar necesariamente. Aquí estamos especulando, utilizando bolas de cristal para adivinar el futuro, pero hay conjeturas que son válidas. Un saludo cordial para todos.